Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy complacido de empezar nuevamente un año tratando de darles la información más importante del momento. Hoy vamos a discutir un tema que estoy seguro va a ser de gran interés para todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de una de las industrias más importantes de nuestro país, pero que a veces pasamos por alto, y en ella todos tenemos participación, todos somos parte de ella, con una buena sonrisa o una buena atención. Estoy hablando precisamente del turismo. Y para hablar del turismo y la situación actual de los empresarios turísticos, se encuentra hoy con nosotros el señor Buddy Roberts, un empresario turístico que está promoviendo cambios significativos, que está promoviendo la integración de todos los sectores para hacer del turismo una industria que no solo se mantenga, sino que mejore día con día. Don Buddy, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, don Eric, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de hablar a fondo sobre un tema tan crucial para todo Costa Rica, efectivamente. Es efectivamente el turismo una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, sobre todo porque hay una enorme participación de diferentes sectores de nuestra sociedad. Sí, es muy importante que se entienda eso. De hecho, nosotros no le referimos al turismo ni como industria, ni como sector, ni nada, sino como la actividad turística, porque el turismo está interrelacionado con todas las actividades económicas del país. Y entonces todo el mundo tiene que ver con el turismo. Y entonces si lo tratamos de seccionar a un solo punto, nos quedamos por fuera con otro montón. Y por eso es que le hablamos de la actividad. Pero si nosotros nos ponemos a ver un poquito, Eric, sobre la historia de lo que ha pasado recientemente, en el 2019, el turismo representaba más o menos, un poquito menos del 11% del PIB nacional. ¿Okay? Además de eso, estaba directamente encadenado con un 30-40% del PIB también, o sea, en una forma directa y indirectamente con todo el resto. Éramos el principal empleador, 251,000 empleos directos y 750,000 indirectos, 2019, 56% mujeres. ¿Okay? Un detalle interesante, las personas se preguntarán, bueno, ¿cómo el turismo logra todo eso? Y es que precisamente, como parte de esta actividad, podemos encontrar empleos como el trabajo de una cocinera, o un chef, o un cocinero, o un mesero de un restaurante, una mucama de un hotel, o bien un artesano, por ejemplo. Todos ellos se ven beneficiados con la actividad turística. O un periodista hablando de turismo. Por supuesto. Ok. Entonces, sí, efectivamente. Y interesante es entender que el turismo en Costa Rica se realiza bastante diferente a otros lados. Por ejemplo, en las zonas rurales y en las zonas costeras. Entonces, tenemos una distribución del turismo por todo el país, en todas las zonas. Si a esto le agregamos el hecho que en el 2019, con un poco más de 3.2 millones de visitantes, generamos más de 4,000 millones de dólares que ingresaron al país por el turismo, de los cuales se quedan en el país por lo menos 2,700 millones, o sea, el 70%, que es mucho más que lo que pasa normalmente con cualquier otra exportación de Costa Rica, que tienen de promedio entre 17 y 30% como máximo. Entonces, es el dólar más democrático porque se distribuye por todo el país y se distribuye en todos los estratos sociales y en todas las actividades. Entonces, es importantísimo, inclusive hasta para generar impuestos. O sea, si usted se pone a pensar en el 13% de IVA sobre todos esos miles de millones, es un montón de impuestos que el turismo le genera al país. Entonces, cuando empezamos a ver eso y vemos que el turismo va creciendo tremendamente año con año, en el 2019 llega a su cúspide, en el 2020 nos morimos. Llegamos a temporada cero.
Y cuando yo digo cero, es cero. No había un turista. Estaban cerrados los aeropuertos, estaban cerradas las fronteras. Todo estaba cerrado. No nos dejaban ni salir de la casa. Entonces en turismo pasamos un periodo realmente como de año y medio en temporada cero, o virtualmente cero. Y eso fue una afectación económica 10 veces más seria que la afectación más seria a cualquier otra actividad empresarial en Costa Rica. Nos queda claro que la pandemia cerró incluso muchos negocios turísticos, y lo más doloroso es que la pandemia afectó a muchos emprendedores pequeños y medianos del sector. Es un punto, de nuevo, importantísimo para entender por qué la actividad turística es la más estratégica para Costa Rica. El 90% de las empresas turísticas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. El 90%, distribuidas por todo el país. Entonces, claro, son un montón de empresas familiares, de núcleos pequeños de personas que se juntan para una cosa o para la otra, y entonces tiene un impacto sobre la calidad de vida de tanta gente muy significativa. Entonces, ese impacto, al verse disminuido por la pandemia, nos ha traído a la situación actual, que a pesar de que en el último año y pico hemos empezado a recuperarnos bastante, estamos todavía como un 70% de lo que estábamos en el 2019. Y en este momento, en lugar de tener 251,000 empleos directos, estamos como en 160,000. En lugar de tener 750,000 indirectos, estamos como en 450,000. Y entonces hay una gran recesión, para decirlo de alguna manera, de la actividad económica que el turismo le genera al país. Entonces, el país se ha visto afectado. O sea, ¿por qué? Porque hay que ponerse a entender qué significa que estamos interconectados. Bueno, el otro día estaba hablando el año pasado estaba hablando, porque ya estamos año nuevo, estaba hablando... Eso fue ahorita. Hace 15 días. Estaba hablando con un economista muy reconocido de este país, y que es avicultor, y le digo, ¿usted se dio cuenta que en el 2021 dejaron de vender más de 130 millones de huevos? Dice, ¿cómo? De ahí no llegaron los turistas a comérselos. Claro. ¿Y cuántos kilos de café? ¿Y cuántos kilos de carne? ¿Y cuántos otros servicios no se dieron? Que la gente no pudo. ¿Cuántas soditas dejaron de venderle? Restaurantes que cerraron. El 30-35% de las empresas turísticas cerraron. Tenemos un problema seriosísimo, por ejemplo, en la cuestión de los guías y los transportes turísticos. Los guías son un número muy grande que se quedaron sin trabajo. Y son la cara nuestra al turista, son los que le interpretan el país, son los primeros que le dan la cara al turista, son importantísimos y quedaron abandonados. Los transportistas turísticos, les recogieron las unidades, no tenían con qué salir. Solo un 6% de movimiento de la flota turística se dio en el 2021. Para que usted tenga una idea de lo serio que ha sido la afectación a esta gente. Y ellos no tienen cómo enfrentar estos problemas porque somos MIPYMES. Y el gobierno no dio un solo 5 en apoyo al sector privado de turismo durante ese periodo. No es hasta ahorita, hace 6 meses, que el Sistema de Banca de Desarrollo abrió una línea de crédito para turismo. Anterior a eso no se pudo. Y por más de que teníamos un excelente ministro, que era Gustavo Segura, no pudo convencer a las autoridades de que el sector que necesitaba más plata era el que estaba con 0 ingresos. Y no estábamos pidiendo donaciones, estábamos pidiendo simplemente ayuda para tener capital de trabajo, para mantener los empleos, para demás. Ahora estamos con un problema. No tenemos suficientes empleados de calidad, bilingües, para trabajar en turismo en el crecimiento que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque con la pandemia como no había ayuda, se fueron a trabajar a Amazon, se fueron a trabajar en todos los otros call centers y demás, y perdimos un gran porcentaje de nuestra flota de trabajadores. Bueno, vimos que esta situación no la enfrentó solo nuestro país. Muchos países sufrieron los mismos problemas y fueron muy pocas naciones las que realmente asumieron ese reto
de generar incentivos o generar subsidios para sectores sensibles como el turismo. Recuerdo durante la pandemia haber hecho una nota de Japón, que había sido prácticamente uno de los pocos países que había realmente asumido el reto de subsidiar a sus empresarios, y sobre todo en el sector turístico. Pero sin caer en un serio problema que yo tengo, que es el exceso de positivismo, hay soluciones. Pues mire, por supuesto que sí. O sea, si usted se pone a ver que el turismo ha sido tan resiliente, que ha pasado por todas las crisis anteriores y hemos llegado a crecer sin ningún plan estratégico coherente de parte de todo el sector, porque el crecimiento ha sido casi genérico, explosivo, desde que se empezó con el turismo sostenible y nos posicionamos a nivel mundial como el destino plus ultra en términos de naturalismo. El crecimiento ha sido exponencial, pero no ha habido esa unidad, no tenemos esa misma situación que tienen, por ejemplo, los cafetaleros o los azucareros o los otros que tienen grupos muy consolidados de influencia en las estructuras de poder y demás, porque son empresas, muchas de ellas muy grandes, que tienen mucho. El turismo, 90% son MIPYMES. El 80% de los hoteles de Costa Rica tienen menos de 40 habitaciones. Son pequeñitos por todo lado. Pero déjeme decirle algo, don Barry. Yo a usted lo conocí precisamente en una conferencia de prensa de la Cámara de Turismo. Y me acuerdo que la Cámara de Turismo ejerció una enorme presión en el gobierno anterior para poder ser vistos, porque realmente la situación era agobiante para el sector. Sí, claro, ¿no? Y es parte de lo que se tiene que dar. El problema es que es una entidad que no ha tenido el respaldo financiero de todo el sector porque son muchas MIPYMES. Y entonces las empresas pequeñas no tienen ni el fondo suficiente para estar dando, ni tampoco tienen una perspectiva macro muy enterada de cómo es que todo se opera. Y como es tan complicado, como hablábamos al principio, como el turismo tiene que ver con todos, tiene que ver con todos nosotros, es entonces que nosotros empezamos a ver que había que unificarlo de alguna manera. De ahí es donde yo le digo, sí hay una solución, hay varias soluciones que hay que emprender, pero hay una específica que es muy importante, que es la declaratoria de una política nacional de turismo. ¿Por qué? Porque la política nacional de turismo lo que hace, Eric, es que le dicta a todas las entidades que dependen del gobierno que tienen que incluir los fundamentos básicos prioritarios del turismo que salen de una hoja de ruta que debe desarrollar el ICT conjunto con el sector privado y incluirlo dentro de sus planificaciones en cada ministerio. ¿Por qué? Porque en el turismo tenés que ver con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Transporte, todos los ministerios en el país usted tiene que ver con ellos. Y con las municipalidades peor todavía. Bueno, ahora que usted menciona las municipalidades, recientemente me tocó hacer una nota de prensa justamente en donde de las 80 y pico municipalidades de nuestro país, solamente 2 tenían oficinas de turismo activas, con planes estratégicos para poder apoyar a los empresarios turísticos o a las personas que estén dedicadas a este tipo de industria y darles ese soporte institucional necesario. Pero hay que entender qué significa eso, Eric, porque las municipalidades, que son parte de todo este ejemplo, son o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Son las que dan las patentes, las que establecen las tarifas, las que dan el uso de suelo, las que se encargan de la seguridad, de recoger basura, de limpieza, de ver que las zonas públicas estén seguras. O sea, hay un montón de cosas en las que la municipalidad juega un papel vital, trascendental en la experiencia turística tanto del extranjero como del tico. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, como usted bien lo menciona, si bien es cierto, hay alguna gente que tiene conocimiento de turismo y están en diferentes municipalidades,
Si no existe una política nacional de turismo que obligue a las entidades gubernamentales a seguir un lineamiento, seguimos tan atomizados y tan esparcidos como hemos estado hasta la fecha, y es parte del gran problema que tenemos, porque entonces no se nos da el peso. Somos la actividad económica más estratégica de Costa Rica. Somos los que más rápido podemos recuperar la economía del país. Somos los que más rápido podemos generar nuevos trabajos, y en las zonas más abandonadas, que son las zonas de playa y rurales. Pero no se nos da el peso que debemos, no se nos da el respaldo que necesitamos. Y eso es lo que la Política Nacional de Turismo llegaría a hacer. Luego la Asamblea Legislativa debe legislarla y hacerla ya permanente, que no sea algo de simplemente una administración, sino que sea algo permanente. ¿Por qué? Porque a Costa Rica le conviene. Le voy a tocar otro tema, si me permite, don Eric, que le va a demostrar esto muy claramente. Si nosotros no tenemos un destino seguro, no tenemos destino. Usted no va a ir a ningún lado donde usted no se sienta seguro, ¿cierto o no? Y así cualquiera. Entonces, el problema de la seguridad ciudadana se convierte en un problema seriosísimo para Costa Rica como destino turístico, pero es un problema seriosísimo para Costa Rica, para usted y para mí, nuestras familias. Bueno, pero ahí yo sí debo defender, don Bari, debo defender al Ministerio de Seguridad Pública, que ha tomado cartas en el asunto. El Ministerio de Seguridad Pública podría decir yo que de las instituciones del Estado, una de las que tiene un plan estratégico para el tema de seguridad en el caso de turismo más desarrollado. Es cierto eso, Es Eric. cierto que las otras instituciones no las tienen. Pero Seguridad Pública sí ha hecho un esfuerzo. Ahora, no quiero yo ponerme a defender, pero sí es que quiero explicarle a la gente por qué este tema es tan importante. Este tema es importante porque está sucediendo algo en nuestro país. Estamos en temporada alta de turismo y sí que ha habido un crecimiento enorme, una vuelta a que esta actividad sea de suma importancia para nuestro país, porque muchos de los turistas que vienen de otros países, por ejemplo, vienen buscando lo que nosotros tenemos, vienen huyendo de la ciudad y quieren vivir a la par de la montaña o de la playa, quieren recuperar esa esencia natural que Costa Rica tiene. Por eso es un tema que hay que discutirlo y que hay que hablarlo, pero ya continuamos hablando más de esto. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Conversamos, un espacio en el que discutimos temas que tienen que ver con nuestra realidad nacional, que incluso son urgentes y que es importante discutamos de la mano de expertos y personas entendidas en cómo resolver estos entuertos. Hoy nos acompaña don Bari Roberts, quien es empresario turístico, y estamos hablando precisamente sobre esta actividad tan maravillosa que tiene nuestro país, que es el turismo, pero con sus falencias y proposiciones para solucionar y mejorar día con día la situación de nuestro sector turístico en este momento. No, y como estábamos hablando justo antes del quiebre, estábamos hablando del factor seguridad, y tenés toda la razón, Eric, en el sentido de que el Ministerio de Seguridad está haciendo mucho esfuerzo. Lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad no necesariamente está recibiendo todo el apoyo de la Fiscalía, del resto del sistema judicial, y entonces vemos a cada rato que pasa algo y sueltan muy rápido a la gente, etcétera. Hay una problemática de ese tipo. Pero todo eso es una parte de la seguridad, que es ya lo que pasa con la delincuencia y los delincuentes. Pero hay otra mitad de todo el proceso, que es la prevención. Y la prevención nos toca a usted y a mí, fundamentalmente. Somos usted y yo responsables como ciudadanos. Pero la realidad es que nosotros, como ticos, hemos sido muy carebarritos. Nosotros lo que hemos hecho es deje que la policía y el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad se encarguen de eso. Cuando en realidad la parte de la prevención es básica. Y yo le voy a dar un par de ejemplos. El otro día estaba hablando
de un caso específico muy interesante, la Policía Municipal de Escazú. Estaba hablando con el jefe, don Oscar Dobles, y él me contaba cómo en los últimos 5 años han bajado un 40% la delincuencia en Escazú con la policía municipal y cómo podemos repetir eso en otras municipalidades en lugares importantes. Hay una asociación de policías municipales y tienen 34 diferentes cantones, pero todavía nos quedamos cortos en el apoyo que les damos a ellos para hacerlo. Pero él me contaba, y yo no sabía eso, que a las 5 de la tarde yo estoy parado en la parada de buses y estoy aburrido esperando que venga el bus. Entonces yo saco mi celular y me pongo a hablar por celular. Acabo de incrementar en 80% la posibilidad de que me lo roben. Claro. Entonces, son cosas lógicas. Ahora, vos has viajado a Estados Unidos. ¿A dónde en Estados Unidos viste una casa con rejas? ¿O viste que la gente ande con los carros cerrados y todo? Man, nada. Y el 80% de los turistas que nos están llegando ahora son de Estados Unidos. Entonces son gente que viene sin esa educación, sin esa cultura, sin esa expectativa. Y llegan a la playa, sacan la toalla, ponen ahí en la playa, ponen la cámara encima, se meten al agua y cuando salen, uy, qué pena, ¿ah? Pero nadie les dice nada. Y entonces nosotros tenemos una obligación como ciudadanos de recuperar nuestras áreas públicas, orientando, educando al turista, haciéndole ver, recuperando, haciendo, por ejemplo, obligando que limpien lotes y cuestiones en zonas donde hay, que pongamos luces, aunque tengamos que contribuirlo como ciudadanos, en zonas oscuras donde se presta a que se haya más delincuencia de la que debiera de haber. O sea, hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Y son cosas que uno tiene que cuidarse. Por ejemplo, yo no sé si te estás dando cuenta de lo que está pasando con los secuestros rápidos que están dando ahora, que se están haciendo de moda. ¿Y usted cree que en el turismo los hoteleros no tienen miedo de que, como todo el mundo cree que el turismo de Costa Rica es whisky y camarón y que todo el mundo tiene plata y no se dan cuenta que el 90% son MIPYMES, creen que todos los que estamos en turismo tenemos mucha plata? Y no es así. Y entonces están secuestrando por dinero. Y eso es algo que hay que ver. Entonces, ¿qué son cosas que podemos hacer? Podemos, por ejemplo, incorporar personal de nuestras empresas turísticas a la reserva policial para que los capaciten, para que los informen y para que ellos ayuden al resto del personal de las empresas a entender los riesgos que se corren y las medidas que podemos tomar para generar mayor seguridad y poder protegernos. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos que nuestras familias puedan caminar tranquilamente en cualquier lado y no queremos que nos estén asaltando ni que estén robando, metiéndose a casas, etcétera, etcétera. Entonces, Don Mari, quiero consultarle. ¿Qué opina usted de esta línea que se pintó en las principales aceras de San José? Es una buena medida. Mire, o realmente estamos... la intención yo creo que estaba buena en el sentido de que lo que querían era generarle una guía a los turistas sobre por dónde deben caminar. Pero yo creo que la ejecución no fue tan efectiva. ¿Por qué? Porque inclusive, ¿cómo le vamos a pasar una línea de pintura roja sobre aceras que son milenarias, que son parte de nuestra historia? Historia colonial. O sea, no puede ser. Entonces, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Tenemos que ser más creativos. Y no es imitando lo que se ha visto en otros lados, que tal vez no responde exactamente a lo nuestro, como es lo que puede ser. Y eso es parte de lo que vemos. Es parte del por qué no entienden cómo es el turismo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo creo que la gente lo va a entender bien. Nosotros hicimos el gran pleito por los QRs, ¿se acuerdan? Ok. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ya sabíamos que lo que se estaba indicando no era correcto. ¿Y cómo sabíamos que no era correcto? Bueno, el ministro de Salud, que era el Superman de la época, nos dice, es que ya tenemos que aplicar las mismas medidas que se aplican en París y en Londres. Y entonces yo le digo, así, doctor, disculpe, cuando usted fue a París, ¿cuántos días pasó dentro de la ciudad? Toda la semana. Ah, ok, cuando fue a Londres, ¿cuántos días pasó dentro de la ciudad? Toda la semana. Ok, ¿y el turista que viene a Costa Rica, cuántos días pasa en San José? Ni uno. Entrando y salida, nada más. ¿Por qué? Porque se van a la montaña, se van. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las mismas medidas de salud
a un turismo encerrado en ciudad, a un turismo que se hace al medio ambiente. Esas son cosas que tenemos que entender, que Costa Rica hay que tratarla como es Costa Rica. Tenemos que aprender de las buenas prácticas que hay en otros lados y entender lo que están haciendo y ajustarlo, pero tropicalizarlo a nuestra realidad y que sea en beneficio del costarricense. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que lo que es bueno para turismo es bueno para Costa Rica. Y lo que es bueno para Costa Rica es bueno para el turismo. O sea, no podemos hacer una separación entre cómo se trata al tico y cómo se trata al turista en términos de igualdad de condiciones, seguridad, calidad de vida, etc. Tenemos que tener un ambiente general. ¿Por qué? Porque el atractivo principal de Costa Rica son dos: la naturaleza y nuestra pura vida. Y nuestra pura vida es cómo viven los costarricenses. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener viviendo mal para el turismo? Don Barry, ahora que usted está mencionando esto, que son dos componentes de la esencia de los ticos, ahí sí creo que el eslogan que le puso en aquel momento el ICT a nuestro país, ese Essential Costa Rica, es perfecto. Sí, son dos elementos esenciales que atraen turismo extranjero a nuestro país. Pero quiero hacerle una consulta y creo que no es solo una inquietud mía, sino de muchos costarricenses. Cuando se empezó con este modelo turístico como una excelente opción económica para nuestro país, se ha estado impulsando el hecho que inversionistas extranjeros construyan hoteles, cadenas de hoteles construyan en nuestro país. Pero se da el fenómeno, no sé si todavía se da, de que estos turistas ingresan, por ejemplo, al Oduber, al aeropuerto de Guanacaste, se los llevan en una buseta, se los llevan a ese hotel de cadena y prácticamente no comparten ni con los artesanos de la comunidad, ni con las soditas, ni los restaurantes que usted menciona. Bueno, vea qué interesante. Como un turismo raptado. Sí, pero la verdad... ¿O eso ya no se da? No. Yo creo que nunca se ha dado. Y déjeme aclararle por qué le digo eso. Y aquí hay algo que quiero empezar. Yo empecé en el turismo en 1970. ¿Okay? En el 72 fundamos los parques nacionales. Con orgullo le voy a decir que yo no había nacido. Yo sé que no, pero yo sí. Y entonces empezamos a ver la llegada de turistas. Y sabe que algunos de los primeros empresarios que llegaron fueron extranjeros. Y entonces mucha gente criticaba que llegaba uno de estos, llegaba el otro y montaban sus negocios y estaban haciendo negocios. Pero ¿quién fue el que nos enseñó? ¿Quién nos ayudó? ¿Quién nos motivó? Y luego, aquí no hay formación de ejecutivos de turismo. No hay. Entonces, ¿quién nos trajo los ejecutivos que nos elevaron la calidad de servicio? Las cadenas internacionales. Pero el asunto está en que tiene usted razón en la preocupación que tiene que haber en términos de que se concentre el ingreso. Pero acuérdese que el 80% de todos los hoteles son menos de 40 habitaciones. Entonces, tampoco es que es mucho lo que está concentrado en las cadenas más grandes. Hay algunos. Yo no soy amante del todo incluido, que es donde la gente sí llega y se queda y después se devuelve. Pero aquí, por ejemplo, de los hoteles más exitosos que tenemos en el país es el Hotel Fiesta y el Hotel Jacob Best Western, Jacob Beach, que son todo incluidos, baraticos. ¿Okay? Entonces, hay que entender que el turismo tiene que ser para todos. Pero yo le puedo garantizar a usted que de los que vienen, por ejemplo, al Four Seasons, que es de los hoteles más ejemplares que hay en el país, la gran mayoría sale a otros lados de Costa Rica para ver las cosas que Costa Rica trae. O sea, el atractivo de Costa Rica está en el pura vida, en cómo vivimos los costarricenses, no en las instalaciones de un hotel. ¿Entiende? Entonces, sí hay ese atractivo y esa es la fortaleza de Costa Rica. Es que tenemos esa variedad de oportunidades de poder ir. Por eso yo le digo a los ticos, ¿para qué van a salir? Si en Costa Rica hay tantos lugares y tantas cosas tan lindas que no conocemos, que explorémoslas, encontrémoslas, veámoslas, seamos orgullosamente ticos y podamos ver lo que es. Los que vienen, los turistas vienen, comparten y reparten. Es algo que hay que entender muy claramente. En términos, por ejemplo,
hace poco había un poco de polémica sobre Airbnb, sobre, ¿verdad?, las casas de alquiler y demás, que tiene sus problemas y sus fortalezas. Pero ellos dijeron 457 millones de dólares es lo que generó Airbnb el año pasado. Pero solo 200 millones fue en alquiler. Todo lo demás fue en otras cosas. Entonces, se reparte la plata. Y eso lo ves en el número de personas que están contratadas, en los números de trabajos que hay, en el número de empresas que hay, todas las diferentes zonas donde hay. ¿Dónde usted va en Costa Rica que no hay algo turístico? Un restaurante, sí, un bar, ahora que usted menciona estos nuevos modelos de negocio turístico, ¿verdad? De irse a hospedar a una casa que me la alquilan por unos días. ¿Cuáles son esas tendencias que están marcando el modelo de negocio hoy en día? Ha cambiado enormemente para usted, que es un empresario turístico. Mucho. Y le voy a poner el ejemplo más claro de todo esto. Prepandemia, todo lo que nosotros evaluábamos era la calidad de los servicios. De hecho, por eso es que le ponemos 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. ¿Qué quiere decir? Más servicios. ¿Y cómo chequear servicios? Check, 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 check. ¿Hicieron o no hicieron? Y yo me daba cuenta si la gente que trabajaba conmigo estaba cumpliendo con esos servicios o no. Todo eso era la clave básica. Llegó la pandemia y el que más cambió es el cliente. ¿Por qué? Porque usted y yo cambiamos. Ya ahora nos preocupa mucho más lo personal, nos preocupa más nuestra salud, nos preocupa más nuestro ambiente, nuestras familias. Tenemos los valores, los realzamos de nuevo, empezamos a ver las cosas diferentes, la naturaleza, el recuperarnos, comer mejor, el wellness, todo eso es parte de lo que ha mejorado mucho. Y Costa Rica está en la posición más ideal para aprovecharse de eso, porque la naturaleza es mágica. Y bueno, lo que más tenemos es la naturaleza. Y de hecho, fuimos premiados por una prestigiosa revista internacional, como el destino más sostenible del planeta. Ok. Y entonces a eso le agregamos que somos de la gente más amigable del mundo y más amistosa y los más felices. Entonces eso genera un ambiente que la gente viene a ver eso, no vienen a ver un hotel por dentro. Ellos vienen a usar el hotel como punto de partida para ir a conocer al tico y a conocer la naturaleza tica. Sí, y eso es lo que hay que entender. Hay que entender que en el modelo cambió eso que usted mencionaba, los rangos de concepción de la calidad por la experiencia. La gente quiere vivir una experiencia. A eso iba a llegar. En este momento, si usted tiene excelente servicio, pero una mala experiencia, el cliente no vuelve ni habla bien de vos. Pero si tenés una excelente experiencia, aunque el servicio no haya sido tan bueno, sigue hablando de vos y vuelve. Eso es lo que Costa Rica tiene que hacer. No podemos de ninguna manera dejar de mantener los niveles de servicio al máximo para competir a nivel mundial, pero tenemos que agregarle a eso mayor énfasis en la experiencia del cliente. Y esa experiencia se consigue en la naturaleza y en el pura vida de los ticos. No se consigue dentro de la infraestructura de un hotel. Y eso es lo que nos posiciona a nosotros en algo muy tremendo. Pero hay cosas que hay que ver, hay que balancearlo. Dentro de esto teníamos la oportunidad de hacer un tremendo negocio con los nómadas digitales. Los nómadas digitales son clientes extraordinarios. ¿Por qué? Porque te generan millones y millones de colones, mucho más que cualquier otro cliente de turista normal. Y sin embargo, aprobamos la ley y no la reglamentamos porque de ahí nadie consideró que era muy importante, el turismo, dejémoslo que se vaya. Ok, al día del 31 de diciembre, solo habían aprobado 137 visas de nómadas digitales. 160. Habían 137 en proceso y habían denegado 40. ¿Sabe cuántos hay en otros países? Miles, decenas de miles. Y eso es bárbaro. Don Barry, voy a aclarar a nuestros televidentes que de pronto no están empapados del tema. Los nómadas digitales son aquellas personas que deciden ir a vivir una temporada en otro país, pero no dejan de hacer su trabajo, hacen su trabajo de manera remota
y buscan lugares, hoteles o espacios donde puedan seguir trabajando, o sea, tengan acceso a todas las herramientas digitales, pero en la mañana irse a surfear o irse a meter a la piscina. Siguen viviendo una experiencia como si que fueran turistas, pero continúan trabajando. Tienen la oportunidad de poder trabajar en cualquier parte del mundo. Y sí que en nuestro país tiene las condiciones idóneas, ideales para nómadas digitales, claro. Porque precisamente... y si tuviéramos una política nacional de turismo, hubiéramos logrado que eso se aprobara hace mucho tiempo y hubiéramos logrado un mucho mayor número de turistas. Bueno, don Bari, vamos a ir a una breve pausa. Pero yo sé que ya pasó la Navidad, pero yo quisiera que en este bloque que sigue, usted le haga la lista al niño, bueno, a los Reyes Magos, también ya pasó, de qué es lo que necesitamos, qué es lo que se necesita con urgencia en el sector turístico para mejorar, para crecer, para desarrollar este país en ese ámbito. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estás viendo Conversamos, un espacio donde discutimos temas de realidad nacional con la intención de poder hacer crecer nuestro país, entablar conversaciones con expertos y personas que tienen buenas ideas para mejorar la situación de nuestro país. Hoy conversamos con Bari Roberts, un empresario turístico, quien nos plantea algunos retos importantes para el país en torno a el turismo. ¿Cómo dijo usted, don Bari, al principio? No es el negocio turístico. La actividad turística. La actividad turística. Don Bari, el ICT me mandó un documento que se llama Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027. Y en este plan prácticamente intentan articular el trabajo entre diferentes instituciones. Ahí es donde precisamente están instando a las municipalidades a que deben de tener oficinas dedicadas a la atención turística. ¿Qué pasa con propuestas como estas? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Vea, eso es una propuesta muy seria, de mucho trasfondo, hecho por técnicos que tienen muchos años de estar en eso. Y tiene su punto de referencia en el sentido de que trata de enmarcar las pautas sobre las cuales se deben de desarrollar diferentes cosas. El problema es que para mí eso es un estudio que básicamente se pone en el armario y ahí queda hasta el año entrante que lo volvemos a revisar. No es un elemento orgánico, vivo, que responda a las realidades que estamos viviendo todos los días. Y le voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, el caso del ICT. El ICT tiene una extraordinaria capacidad de promocionar Costa Rica y posicionarla desde la perspectiva de simplemente de marca, como posicionar la marca de Costa Rica. Está excelente. Han logrado conseguir, por ejemplo, muchas aerolíneas que vengan a Costa Rica, y sin aerolíneas no hay turismo. Bueno, vean un par de informaciones importantes que me llegan de último momento, Bari. Por ejemplo, me contaron que Playa Conchal fue declarada una de las playas más hermosas del mundo, de parte de una importante revista internacional. Sí, correcto. Pero también me contaron que el aeropuerto Oduber precisamente recibió también un premio internacional por varios años consecutivos por atención, por servicio, como dicen, servicio al público.
Claro. O sea, realmente estamos muy bien promocionados. Eso está muy bien. Y hay que entender que el ICT juega un papel importante en esas cosas. No hay que menospreciar ni negar la importancia que puede tener el ICT en muchas cosas. Pero nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque yo puedo vender la Coca-Cola, yo puedo poner la marca allá afuera, pero el empresario, el 90% de las empresas MIPYMES, lo que necesitan es que les ayuden a vender. Y el ICT no hace eso. Procomer sí lo hace con los exportadores. Por ejemplo, Procomer ayuda a los exportadores, les da clases, los lleva a los países, les ayuda en la promoción de sus productos, etcétera, etcétera. El ICT no. Y yo creo que el ICT debiera de hacer eso. La cantidad de información que el ICT compra, data sumamente importante para una estrategia, una unidad de inteligencia de mercados, que nos pueda dar a nosotros la orientación de decisiones inteligentes que podemos tomar para mercadear mejor nuestros productos, no se está compartiendo. Entonces, esas son cosas que le hacen falta, pero yo creo que siempre se pueden mejorar las cosas. Yo no estoy tratando de criticar, pero sí creo que necesitamos un ICT 2.0, necesitamos una renovación con una orientación mucho más práctica a lo que estamos haciendo. Vea, por ejemplo, todas las empresas del mundo, las grandes, están invirtiendo más del 50% en mercadeo digital. Porque todo ha cambiado. ¿Qué porcentaje del presupuesto de mercadeo de Costa Rica se invierte en digital? Chiquitico. Entonces, ahí hay un desfase. Bueno, y es que ahora estamos invirtiendo, pero en cortafuegos, ¿verdad? Para que no nos hagan ciberataques. Efectivamente. Y está bien, pero yo soy, por ejemplo, yo sí creo en promocionar los destinos de Costa Rica y demás, pero esos anuncios de turistear, vamos a turistear, ¿cuántos ticos salen a turistear porque ven ese anuncio? Yo cuestiono eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un call to action, tiene que haber un llamado a la acción, tiene que haber algo, ¿cómo le doy seguimiento? Si yo me intereso en algo, ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo consigo de una vez? Y no estamos haciendo ese tipo de labor. Mari, ¿hay casos o ejemplos de éxito dentro del sector empresarial en donde han logrado articular este tipo de propuestas Sí. a nivel privado? Sí, sí. Sí lo hay. Por ejemplo, la Fortuna. La Fortuna es un lugar donde han logrado... Una cámara importante. Claro, y coordinan mucho entre ellos y trabajan y tienen comités, por ejemplo, de seguridad y cuestiones de eso donde coordinan y trabajan juntos. Aquí hay, por ejemplo, una empresa que ayuda a los extranjeros a comprar directamente y vende más de $50 millones al año en individuales que vienen, no grupos. O sea, hay cómo hacerlo. Y tenemos, y es que el turismo es así, es innovador, es creciente continuamente y tenemos cómo hacerlo, pero tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que tener un marco total que nos vaya llevando, que vaya diciendo, por ejemplo, veamos el problema que tenemos en este momento con lo que es la política monetaria del país. ¿Okay? A todo el mundo dice, qué genial que el dólar ahora esté en 580 y pico, que estaba en 670 y ahora está en 580 y pico. Eso significa que las empresas turísticas y los exportadores estamos recibiendo 15% menos de ingresos que lo que recibíamos antes. Y yo le pregunto a usted, ¿qué se nos ha bajado en costos? Si la inflación sigue subiendo, si los costos siguen subiendo, ¿cuál producto importado conoce usted que le hayan bajado el precio? A pesar de que los costos de los dólares han bajado. O sea, hay un montón de factores que se ponen en contra. ¿Qué hacemos con todo el ejercicio que nosotros tenemos que hacer en el exterior? Tenemos que generar trabajo en el exterior. ¿Y cómo lo hacemos si los dólares nos están costando, nos están generando menos y están costándonos más poder hacer esa promoción en el exterior? O sea, hay un montón de problemas que están beneficiando al gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que gasta en dólares,
tiene un problema serio porque ahora, es más, un beneficio grande porque ahora le cuesta menos las embajadas y demás por el bajo del colón, porque su presupuesto es en colones, pero no el que lo recibe en dólares. Y el gobierno está logrando bajar pagos de deudas y demás. O sea, pueden decir que para el país a largo plazo puede ser beneficioso. Mediano largo plazo, pero sobreviviremos los que necesitamos ahora esos bajonazos. O sea, piensen en los trabajadores que están en turismo que tienen sus sueldos correlacionados con el dólar. Están recibiendo 15% menos. ¿Y qué se les ha bajado de costos? Nada, todo se les está subiendo. Entonces, hay cosas que por un lado pueden estar bien, pero por otro no, y el país necesita tener un marco de referencia global, integral, que pueda percibir todo el aspecto de lo que afecta el turismo. Ahora que usted menciona esta baja en el dólar, hay otro problema que se va a suscitar en los próximos meses. Ya expertos en economía están hablando de una enorme recesión, al menos en los Estados Unidos, que es, como bien usted mencionaba anteriormente, uno de nuestros mercados más importantes en el ámbito del turismo. El más importante. 80% más o menos. ¿Tienen ustedes ya medidas paliativas para esa posible baja en el segundo semestre del 2023? No hay. Y eso es parte del problema porque no hay una política nacional de turismo. Si tuviera una política nacional de turismo, obligaría al Banco Central a dictar políticas que sean uniformes para todo el mundo y que sean apropiadas para compensar en diferentes lados. Por ejemplo, como le mencioné antes, fuimos afectados 10 veces más que cualquier otra actividad económica, fuimos afectados 10 veces peor que cualquiera de ellos y no recibimos un 5 del Estado. Entonces, ni del sistema bancario. Entonces, ahí hay un desfase, una desigualdad, un error. Y es por falta de entendimiento. Yo les voy a dar, hay mucha gente que piensa que no es así, pero yo le doy el beneficio de la duda de que es que no entienden cómo es que debe hacer. Pero yo le garantizo que el Ministerio de Turismo y el sector privado le pueden dar una pauta de una hoja de ruta suficientemente clara al país para que todo el mundo gane. Porque cuando va creciendo el turismo, van creciendo los puestos de trabajo, van creciendo los ingresos de dólares, van creciendo los impuestos, van creciendo todas esas cosas. Don Mari, tal vez le voy a hacer una pregunta de pronto ingenua, pero tengo que hacérsela. Podríamos pensar que el turismo es un excelente negocio, pero en una temporada alta como en la que nos encontramos. Pero no tiende a caer el turismo después de la Semana Santa. No, sí hay altibajos, no hay duda, pero en totalidad el nivel de incremento que se está dando es muy significativo. En años anteriores usted tenía toda la razón. Todo el 80% de todo el negocio se concentraba del 15 de diciembre a Semana Santa, ¿verdad? Ahora no. Ahora no hay un pico tan fuerte, sino que está un poco más nivelado por todo el año. Y eso es muy positivo. Y eso se ha dado por abrir nuevos mercados, traer aerolíneas durante otras épocas, etcétera, etcétera. Y es sumamente importante porque ayuda a emparejar el flujo de caja, no solamente de las empresas turísticas, sino también de la caja del Estado, por los impuestos que se reciben, que son mucho más uniformes. Entonces, no es una pregunta ingenua, es una pregunta al que hay que mantenerle el ojo puesto todo el tiempo. Porque tenemos que estar viendo, ese es el tipo de información que nosotros tenemos que poder estar viendo. Cómo se está comportando el mercado originador aquí, el de Europa, el de Estados Unidos, etc. ¿Quién iba a prever esta guerra de Ucrania? Y que se nos iba a bajar tanto el mercado de Europa porque no pueden venir, porque no pueden viajar. ¿Quién iba a prever que esa misma guerra iba a hacer que más norteamericanos vinieran para acá en lugar de ir a Europa? Que nos ha beneficiado. O sea, pero entonces tenemos que saberlo. No estamos recibiendo el volumen que podríamos recibir de Sudamérica. No estamos recibiendo de diferentes lados. Y eso es parte de... El manejo de esa información es permanente. En turismo no hay nada que se quede estático. Todo cambia todos los días. Si cambia, ¿por qué? Por climas cambian, por accidentes cambian, por guerras cambian, por tragedias cambian. Es permanente el cambio en turismo. Entonces hay que estar alerta todo el tiempo, hay que estar vivo todo el tiempo y hay que estar manejando la inteligencia de mercados actualizada
todos los días. Mari, voy a hacerle unas preguntitas así rápidas, porque ya estamos en la cuesta final de este espacio y no quiero dejar de preguntarle algunas cosas. Por favor. Quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué otro país es nuestra competencia directa? O sea, ¿cuál es ese otro país que ofrece cosas similares al nuestro y que de pronto nos está robando mercado? Bueno, en primera instancia te diría República Dominicana y Colombia, que son los dos países que tienen mucha similitud a nosotros y que tienen productos muy parecidos y que tienen cultura muy parecida. De hecho, dicen que los colombianos y los ticos nos parecemos muchísimo, ¿verdad? Entre todos los países pues de sí, Latinoamérica. De verdad que sí, que raquera. Entonces, No, Mari, le hago otra ahí pregunta. está. Le hago otra pregunta. Si usted fuera el ministro del Instituto Costarricense de Turismo. Dios me libre. Yo sé, pero ¿qué haría usted ya inmediatamente? ¿Qué es necesario tomar cartas en el asunto de forma inmediata? Bueno, yo pienso que los cambios básicos, primero que todo, serían lograr implementar la política nacional de turismo para que haya un marco de referencia generalizado. Sería cambiar la política del instituto a que ayude a mercadear directamente a los MIPYMES del país y también que genere todo un proceso de instrucción, capacitación y dirección en las municipalidades del país para generar una uniformidad de actuación. Hace unos meses me tocó cubrir muchas noticias en el ámbito de la cultura. Vi teatros cerrados, actores a punto, incluso es feo decirlo, pero a punto del suicidio. Bueno, viera la cantidad de suicidios que hubieron en el sector turismo durante este periodo. Porque de verdad que fueron tiempos muy difíciles. Me imagino que en el sector turístico, empresarios endeudadísimos con el sistema bancario, que tampoco ofreció No, fue peor. mayores facilidades. ¿Vos entendiste lo que pasó? Nos daban 6, 9, 12 meses de periodo de gracia, pero nos metieron intereses más altos por ese periodo y entonces terminamos el periodo de gracia con deudas mucho mayores que las que teníamos cuando empezamos la crisis. O sea, eso ha sido nefasto. Pero lo otro que vos señalás es absolutamente cierto. Y el turismo es el mejor amigo de la naturaleza de Costa Rica porque es la que lo mantiene, pero también es el mejor amigo de la gastronomía, del arte, la música y hasta los deportes. O sea, vea lo que ha sido tener la selección nacional y Keylor Navas y otros grandes jugadores en el ámbito internacional, grandes embajadores de Costa Rica. Se habla de Costa Rica. Y entonces el turismo tiene esa parte. No hay nadie que se quede por fuera. Eso es lo lindo del turismo. Somos todos nosotros. El turismo somos todos y en todo. Entonces yo le digo, por ejemplo, para mí, los periodistas son claves. Si yo tuviera una selección nacional de turismo, los periodistas serían los delanteros. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de pasar el mensaje, de comunicar, de motivar, de incentivar y de meter los goles. Bueno, ya me permite usted terminar entonces este programa con una pequeña motivación. Este espacio lo hemos generado hoy para hablar de una situación en la cual están involucrados muchísimos costarricenses que como empresarios están invirtiendo para lograr salir adelante, pero que con esa inversión ayudan a muchos otros sectores. Es economía circular pura. Espero que este espacio haya servido para la reflexión, para darnos cuenta de que podemos mejorar y para jalarle un poquito las orejas a las autoridades para entrar más en materia y juntos construir un país mejor cada día. Gracias, soy Eric Jarquín. Nos vemos la próxima semana.